¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva columna de Razón y Revolución, Vía Socialista. Mi nombre es Roberto Muñoz y en este espacio que estamos inaugurando la idea es poder abordar, analizar, discutir diversos aspectos del movimiento piquetero. ¿Por qué una columna específica sobre este tema? Bueno, ustedes saben, el movimiento piquetero cuenta ya con una larga historia sobre sus espaldas. Nace en la década del 90, se coloca en el centro de la escena política nacional en el marco del Argentinazo en el 2001, y luego de ese proceso y tras algunos años de reflujo, vuelve a copar las calles, vuelve a ser una referencia política relevante a medida que se fue profundizando la crisis, en particular a partir de la segunda década del siglo XXI. Vuelve a ocupar las calles una parte, por lo menos, del movimiento piquetero, aquella que no cayó dentro del largo proceso de cooptación, regimentación e integración estatal que llevó adelante el kirchnerismo con las organizaciones sociales, y que quizá tuvo su punto más alto este proceso con el gobierno que acaba de terminar de los Fernández, en donde dirigentes de organizaciones piqueteras, dirigentes englobados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en donde se incluyen el movimiento Evita, el movimiento de trabajadores excluidos, Somos Barrios de Pie, la CCC, decía, dirigentes de estas organizaciones que ocuparon altos cargos como funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de otras dependencias estatales. Hoy por hoy entendemos que estamos en otro momento bisagra del movimiento piquetero y hay que ver cómo se desarrolla en ese sentido. Por eso la intención de tener este espacio para poder discutir, analizar estas cuestiones. El gobierno de Milei, recién asumido, colocó al movimiento piquetero como uno de sus principales enemigos. De hecho, el DNU y la ley ómnibus que se está discutiendo en estos días y que, si quieren, pueden tener un análisis más detallado de esos documentos en las columnas que estuvieron publicando en estos días mis compañeros, la columna de Eduardo Sartelli, la columna de Fabián Harari, la columna de Yanina Harari que salió en estos días, que analizan los distintos aspectos de tanto del DNU como de la ley ómnibus, pero decía, estos dos elementos fueron acompañados de lo que llamaron el protocolo antipiquete. Ustedes vieron toda la parafernalia represiva que desplegaron en el marco de la movilización del 20 de diciembre, con Milei y Patricia Bullrich monitoreando la marcha en vivo desde la central de policía, con un despliegue exagerado de fuerzas federales y de la ciudad en los alrededores de Plaza de Mayo, y con elementos que resultan novedosos como la amenaza del gobierno de quitar los planes sociales a todo aquel beneficiario que se movilice y corte calles, amenaza que se difundió no solo por todos los medios de comunicación, sino que también el mismo día de la marcha, en todas las estaciones de trenes de la ciudad y el conurbano, se anunciaba por altoparlante esta decisión gubernamental: quitar el plan a todo aquel que proteste, se movilice y realice piquetes en cualquier punto del país. Como si esto fuera poco, también desde el gobierno amenazaron con hacer cargo del costo del operativo de seguridad a las propias organizaciones que participen de la movilización, es decir, aquellos que convoquen una marcha y que eso requiera el despliegue de fuerzas represivas, el costo de ese operativo iba a ser puesto a cargo de las organizaciones. Es decir, el gobierno de Milei puso el foco, además de decretar el congelamiento del potencial trabajo, el principal plan social que existe hoy en Argentina, ya decretó su congelamiento para este año que está comenzando, a los valores de 2023. Y además del congelamiento, el foco está puesto en lo que dicen sería el principal problema de este programa, que es la intermediación.
es decir, la gestión de este plan social por parte directa de las organizaciones sociales. Y esta es una cuestión que no nace con el gobierno de Milei, que ya todo el arco político burgués viene insistiendo con esto, con terminar con la tercerización, con dejar que los planes sociales sigan bajo la gestión de las organizaciones sociales. De hecho, la misma Cristina, y si quieren ahora lo podemos recordar, lo que decía Cristina en un plenario de la CTA en junio de 2022. Escuchemos. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Bueno, clarita, Cristina. Entonces, lo que podemos decir es que el gobierno de Milei intenta llevar a la práctica lo que ya pregonaban todos, quebrar el vínculo entre los beneficiarios del potencial trabajo y las direcciones de las diferentes organizaciones que gestionan esos planes. Entonces, hasta el momento, en relación con esto, el gobierno decretó, como decía, el congelamiento del potencial trabajo y al mismo tiempo anunció la duplicación del monto de las asignaciones universales por hijo, su duplicación, y el aumento de un 50% de los montos entregados a través de la tarjeta alimentar. Esto, que en principio puede sonar positivo, en realidad no significa ningún aumento en términos reales. Lo que hay que tener en cuenta es que desde hace 6 años el poder de compra de la AUH viene en caída de manera sistemática. Y 2023 registra los valores más bajos desde la creación de los valores reales, ¿no? Más bajos desde la creación de esta asignación. El monto de la asignación universal por hijo en 2023 no llegó a cubrir el 15% de lo que se llama la canasta básica total, que como ustedes saben es la canasta básica de alimentos más bienes y servicios no alimentarios como indumentaria, salud, vivienda, educación, transporte. De esa canasta básica total, el monto percibido vía AUH solo alcanzaba a cubrir el 15%, en el mejor de los casos, a lo largo del 2023. Es obvio que la aceleración de precios que estamos viviendo, la inflación galopante que estamos viviendo en estos días, va a implicar una nueva caída en el poder de compra de la UH, que estos aumentos dispuestos que entran en vigencia ahora en enero no van a revertir esa tendencia. Si incluso combinamos ambos aportes, lo que ingresa vía AUH más los montos actualizados de la tarjeta alimentar, no cubren ni un cuarto de la canasta básica total. De todas formas, la intención política de estos anuncios que hace el gobierno van en el sentido de presentar estos aumentos de la AUH y de la tarjeta alimentar, que en realidad no lo son, porque ya fueron totalmente licuados por la inflación, pero serían una forma de que los subsidios estatales lleguen de una manera directa a los beneficiarios sin pasar por las organizaciones sociales. Otra vez, la decisión política es desarmar el potencial trabajo y con su desarme también el de las organizaciones que intervienen en su gestión. ¿De qué se trata este plan? Vamos a volver seguramente en otras columnas más en detalle a analizar el potencial trabajo, pero algunos números gruesos. Actualmente el programa alcanza a 1.250.000 familias. 1.250.000 beneficiarios. 1.250.000 personas. Y está cerrado desde hace por lo menos un año y medio, si no más. Es decir, no hay nuevas altas, no se incrementa la cantidad de beneficiarios que acceden a este programa. Desde hace por lo menos, como decía, más de un año y medio. Y el gobierno, trabajando en conjunto con la justicia, con Marijuán, después vamos a hablar un poquito de eso, están empecinados no solo en no abrirlo, sino también en continuar achicándolo, depurarlo.
De este total de beneficiarios de 1.250.000, algunos datos gruesos, casi el 40% son jóvenes de entre 18 y 29 años. El 65% de este 1.250.000 son mujeres. En principio, casi la totalidad de estos beneficiarios se realizan la contraprestación laboral en tareas, trabajos comunitarios, comedores, merenderos, huertas, limpieza en espacios públicos, etc. Y otro dato importante a tener en cuenta, el 60% de los beneficiarios no terminó la escolaridad obligatoria, es decir, no terminó la primaria o el secundario. En cuanto a la distribución de los beneficiarios a nivel nacional, la mitad de ellos la encontramos en la provincia de Buenos Aires y más específicamente en el conurbano, aunque cuando se calcula la distribución de cantidad de beneficiarios cada 1.000 habitantes, ahí despuntan algunas provincias, fundamentalmente las provincias del norte, con Jujuy a la cabeza, Chaco, Tucumán, Misiones. Decía recién esta idea de depurar el potencial trabajo. Fue noticia la denuncia de Marijuán, que está a cargo de la investigación relacionada con este plan, en donde habría detectado 160.000 beneficiarios que realizaron viajes al exterior y que por lo tanto debería el ministerio sacarle este plan, dado que el plan va destinado a personas con una situación socioeconómica crítica que no se corresponde con gente que se va de viaje en avión o en cruceros, etc. A esos 160.000, a su vez, se efectivizaron 5.000 bajas porque Marijuán había detectado que eran beneficiarios del potencial trabajo al mismo tiempo que eran empleados de algún municipio o alguna provincia, de las 14 provincias que entregaron información al juez. No forma parte de este cruce de datos que hicieron la provincia de Buenos Aires todavía. Pero a partir de ese entrecruzamiento, inmediatamente se dieron de baja 5.000 planes más. Los 160.000, que ya habían sido denunciados en el gobierno anterior, todavía están en veremos. Hay una decisión política de avanzar en estos 160.000 que supuestamente estuvieron recorriendo el mundo a pesar de cobrar un potencial trabajo. Y un punto acá que me parece que es importante. Si bien no hay datos oficiales, los datos oficiales sobre el programa son escasos, poco transparentes, difíciles de acceder, pero si uno se guía por los números que difunden las propias organizaciones, al menos las principales, me refiero a las hasta ayer oficialistas, las que nombré recién, Movimiento Evita, CCC, MT, Barrios de Pie, y las organizaciones combativas, las que están agrupadas en la unidad piquetera, pero a las que también tenemos que sumar al Polo Obrero Tendencia, al MTR Histórico, entre otras. Como mucho, entre todas, oficialistas hasta ayer combativas, entre todas sumarían alrededor de 600.000 o 700.000 personas que están su plan está bajo la gestión de alguna de estas organizaciones. Es decir, con suerte la mitad. El resto ya está bajo control de alguna dependencia estatal, de algún municipio, intendencia o de alguna otra organismo público. Y es probable que en esa mitad, que ya está bajo control estatal directo, encontremos la cantidad de estos casos en donde la utilización del plan es para financiar punteros o como forma de hacer una caja de financiación política personal. Los 5.000 que decía recién que acaban de ser dados de baja por ser empleados públicos de municipios o dependencias provinciales es sintomático en ese sentido. Cobraban el potencial y a su vez eran empleados de estas dependencias estatales. En este marco, lo más probable que se venga en estos días es una auditoría de capital humano, del Ministerio de Capital Humano, mancomunado con Marijuán y la Justicia, lleven adelante una auditoría para achicar el plan lo más que se pueda, para depurarlo lo más que se pueda. Son un número relativamente bajo, por lo menos los números que presentó Marijuán hasta ahora.
160.000 de un plan de 1.250.000, como decíamos. Es un número relativamente bajo y además, como sospechamos, seguramente resultado del manejo fraudulento de gobiernos provinciales, municipales y muy probablemente, hay que decirlo, de las organizaciones con cargos directivos dentro del ministerio durante todo el gobierno de los Fernández. En ese marco, el gobierno lo que pospuso esta semana fue el pasaje que ya había planteado Massa y que había decretado que ese pasaje se iba a hacer a partir del 1 de enero, el pasaje de Ministerio de Desarrollo Social a Ministerio de Trabajo para la gestión, supervisión del potencial trabajo. Ese pasaje el gobierno de Milei lo acaba de suspender hasta abril. Recién en abril se haría ese intercambio de jurisdicción estatal del plan. Entonces, este es el panorama que tenemos en estos días. ¿Qué reacción, qué impacto tuvo sobre el movimiento piquetero toda esta andanada del gobierno de Milei? Por un lado, en relación a la movilización del 20, que se terminó transformando, como explican Eduardo, Fabián en sus columnas, en una marcha por la defensa del derecho a la protesta. La convocatoria corrió únicamente por parte de la izquierda. Fue una marcha importante en ese sentido, pero fue evidente también que ni todas las organizaciones que confluyen desde hace un tiempo en la unidad piquetera fueron de la partida, ni las organizaciones principales que sí movilizaron el 20, como el Polo Obrero, como el Teresa Vive del MST, que no solo movilizaron, sino que fueron parte de la organización de la marcha, no lograron movilizar la cantidad de compañeros y compañeras que suelen movilizar en sus columnas. Preguntas. ¿Pesó la amenaza de la represión? ¿Pesó el miedo a que efectivamente todo aquel que proteste y se movilice y sea beneficiario de un plan lo pierda por llevar adelante esas acciones? Preguntas más difíciles. ¿La relación entre la base de beneficiarios y las direcciones de las organizaciones carece de densidad política, de un vínculo orgánico? ¿O está atado únicamente, como están convencidas en el gobierno, a las obligaciones impuestas desde arriba para no perder el potencial? Y por tanto, si esto es así y la intermediación ya no juega, esa relación se diluye. Esto es así. Cuestiones que tenemos que tratar de analizar y que forman parte de los temas que nos interesa ir abordando a medida que avancemos con el desarrollo de los sucesivos episodios de esta columna. Por el lado de la izquierda, entonces, tenemos esto. Por el lado de las organizaciones piqueteras, que hasta ayer eran oficialistas, ¿no? Y no solo oficialistas, sino parte del gobierno, otra vez la UTEP y todo lo que queda englobado bajo la UTEP, no duraron un instante en decir que no iban a participar de la marcha, no iban a movilizar el 20 de diciembre. Leo declaraciones textuales de sus dirigentes previa a la marcha del 20. Decían: nuestra idea es esperar a que Milei envíe el paquete de reformas o leyes al Congreso o que anuncie el DNU y después decidir. Y si tocan intereses ganados, como los laborales, vamos a meter a 300.000 personas en la calle y lo vamos a hacer junto a la CGT. Bueno, efectivamente no movilizaron el 20, pero sí fueron parte del acto en tribunales convocado por la CGT el 27, con una columna más bien pequeña. No fueron 300.000 ni mucho menos. Es cierto que hace mucho que no los vemos en la calle como para medir su capacidad de movilización, pero podemos compararlo con las convocatorias que suelen hacer para el Día de San Cayetano, y es muy claro que su presencia el 27 fue más bien testimonial. Más preguntas. Otra vez, ¿pesó la amenaza de represión, la advertencia de que aquellos beneficiarios que protesten, corten, se movilicen, les van a sacar el plan? Preguntas de otro orden. ¿Las organizaciones hasta ayer oficialistas ya están negociando con el nuevo gobierno y no quieren tensar demasiado la cuerda? Más preguntas. ¿Son reales las denuncias que supuestamente hicieron colapsar la línea telefónica que habilitó el gobierno para que beneficiarios del plan escrachen a
dirigentes. Preguntas de otro orden, que también son importantes y que vamos a tratar de avanzar más adelante en otros episodios. El ingreso del potenciar no es el principal ingreso en los hogares que lo reciben. Y por lo tanto, si esto es así, si el potenciar no es el principal ingreso, es racional que prefiera no perder mi día con mi trabajo en vez de movilizar. Todo esto requiere ser analizado, requiere ser pensado, porque implica toda una serie de cuestiones de orden político, de orden organizativo, que son importantes tener en cuenta. Entonces, resumiendo este primer punto, por el momento lo que vemos es que con una inflación galopante que aceleró la destrucción de los ingresos obreros en general, con la avanzada antiobrera de principio a fin que el gobierno quiso dejar plasmado en el DNU y en la ley ómnibus, en el caso del movimiento piquetero todavía no se observa una respuesta en las calles a la altura de esta ofensiva burguesa. Último punto, como para ir cerrando este primer episodio, que hace las veces de presentación. Acá estamos señalando una serie de cuestiones a modo muy general para explicar lo que pretendemos hacer de aquí en adelante. Pero un último punto relacionado con lo que venimos hablando. Habrán notado, y en mi exposición pareciera desprenderse ese supuesto también, que hay una asociación directa entre movimiento piquetero y percepción de planes sociales. Y se suele medir así la dimensión de las organizaciones incluso, en base a la cantidad de gente que tiene, a la cantidad de planes que tiene bajo su gestión cada una de las organizaciones. Y creemos precisamente que este es el resultado del proceso de cooptación e integración estatal que llevó adelante el kirchnerismo, que hacíamos referencia al principio. El kirchnerismo y el macrismo también. Recuerden cómo se llamaba los carolinos a los integrantes de la UTEP por sus relaciones con Carolina Stanley, ¿no? la ministra de Desarrollo bajo el gobierno de Macri. Y ese proceso de cooptación tuvo su vía principal con la creación de cooperativas de trabajo, que serían los espacios para cubrir la contraprestación que exigen este tipo de planes sociales y cuya gestión quedaba en manos de las organizaciones sociales. Este es un proceso que se consolida, se agudiza a partir de 2009, de 2010, con la creación de lo que se llamó el Plan Argentina Trabaja, que fue el plan, el antecedente inmediato del actual Potenciar Trabajo, y consolidó precisamente bajo esta vía la regimentación del movimiento piquetero. ¿De qué se tratan estas cooperativas? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos compañeros se emplean en cada una de ellas? ¿Se podrían centralizar y volverlas productivas, eficientes? Todas cuestiones que también iremos abordando. Porque, decíamos al principio, la intención de esta columna es precisamente contribuir a un balance de estos más de 30 años de lo que fuera una de las creaciones más genuinas de la clase obrera argentina. Un movimiento piquetero que, como dije, nace en los 90 como organización de desocupados, pero que rápidamente se convierte en un instrumento de lucha, en un movimiento de lucha de obreros ocupados y desocupados. Y que en el marco del 2001 incluso va a incluir una perspectiva revolucionaria. Precisamente eso fue la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, un organismo que se propuso llevar adelante no solo una lucha económica, sino también perseguía un cambio profundo para reorganizar la sociedad sobre nuevas relaciones sociales. Para quienes todavía no lo leyeron, recomiendo un libro sobre el que seguramente vamos a volver en sucesivos capítulos, el libro de Yanin Harari, ahí se ve bien, que fue la Asamblea Nacional de Trabajadores, que reconstruye la historia de esta herramienta que la clase obrera argentina se supo dar para plantear una perspectiva revolucionaria.
Y es una experiencia que nosotros creemos en este contexto de brutal ajuste, de ataque a las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la clase obrera, de despidos masivos, es importante retomar. Por eso, y acá sí cerramos, esta columna tiene la pretensión de invitar a participar a todos los que estén involucrados en esta búsqueda. Es una columna abierta a todos los compañeros y compañeras que quieran venir a contar su experiencia, su trabajo, su militancia diaria en los barrios, a los que quieran discutir programas políticos, a dirigentes de otras organizaciones, en fin, a todos los que quieran aportar a la reconstrucción histórica del movimiento piquetero y sus perspectivas actuales como instrumento de organización y de lucha. ¿Cómo pueden hacerlo? Se contactan a través de cualquiera de nuestras redes, las redes de Razón y Revolución Vía Socialista. Pueden dejar comentarios en este video y nosotros nos contactaremos para ver cómo pueden sumarse a participar de este espacio. Así que bueno, todos los interesados ya saben, esta es la propuesta. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, difundan la columna, difundan la columna del resto de los compañeros que se dedican a abordar distintos aspectos de la realidad económica, política, social de nuestro país. Y dejamos acá, la seguimos la próxima.